Hola, mi nombre es Lixandra Díaz Portuondo, soy profesora de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Comunicación, y bueno, me dedico sobre todo a analizar sobre análisis del discurso, igual que la redundancia, y sobre podcast, producción de podcast y radio digital. Primero que todo, agradecerles por estar aquí, por escoger este panel. Muchas caras conocidas y eso me hace sentir bien, otras no tanto, pero igual espero que podamos pasar un buen rato todos y sobre todo aprender. Quisiera saber primero si alguno tiene algún interés especial sobre algo específico del podcast. Pueden comentarlo para tenerlo en cuenta durante el panel. Tenemos 30 minutos para conversar con los protagonistas y luego tenemos 10 minutos para intercambiar con ustedes. ¿Ok? Bueno, vamos a presentarlos. Primero tenemos a Manuela Cortés de The Programmatic Digest Podcast, luego Yadira Álvarez Betancourt del Descanso, Michael González Vivero del Enjambre, Jessica Sabina González de La Potajera y Lizy Romero Céspedes de La Escuelita. Bienvenidos todos, un gusto compartir por acá, ya estábamos hablando antes del panel, pero bueno, se lo reiteramos. Lo primero que vamos a hacer acá es permitirles que ustedes presenten de qué van sus podcasts, bien cortico, en una frase, ¿cómo lo describirían? Michael. Hola. ¿Sí? Sí, listo. Sí. A ver, El Enjambre. ¿No? Bueno, El Enjambre. El enjambre es un montón de abejas revoloteando. Y en este caso, estas abejas están intentando comprender la situación política cubana. O sea, este es un podcast de noticias comentadas en tono humorístico, eventualmente satírico, con un montón de ingredientes. Y yo creo que es un producto bastante particular en la prensa cubana, ¿no? La prensa cubana suele ser muy seria. No, a diferencia de otras tradiciones, de otros contextos, donde el humor político es posible, donde en la prensa cubana eso es un poco más restringido, digamos, no hay una tradición, o la hubo y ya no la tenemos, y El Enjambre ha tratado de recuperar eso, así que comentamos noticias, nos reímos a veces de lo que nos podemos reír, tenemos actores, tenemos un sketch humorístico, aquí tenemos a uno de ellos. En resumen, queremos borrar un poco las fronteras entre lo serio y lo divertido. Cuando hay que ser serios, somos serios, en lo que se puede uno reír del acontecer, lo hacemos, y creo que es un producto en ese sentido bastante particular. Hola. Bueno, Programmatic Digest Podcast surgió principalmente en Estados Unidos para rellenar toda la parte que es la tecnología y marketing. Y básicamente la colega y creadora del podcast me pidió ser co-host y co-creadora del podcast para llevar esto a Latinoamérica. Entonces mi misión básicamente con esto fue poder resaltar a todos los líderes que hay en la región de Latinoamérica para que todos podamos saber y tener referencias de empresas que no conocemos y saber hasta dónde podemos llegar. Y por otro lado, poder democratizar la información sobre la tecnología y el marketing. Pero normalmente es algo que puede estar, no sé, en inglés o que no haya traducciones, y mi idea con este podcast es que esto pueda llegar a la mayor de personas posibles y que sepan que realmente es un trabajo donde todo el mundo puede ingresar. Hay muchísimas ofertas de trabajos, hay muchas oportunidades, hay ideas increíbles pasando en la región y que todos se pueden acercar a estos espacios sin ni siquiera tener que tener un background relacionado al marketing. Para darles un ejemplo bastante corto, yo estudié política y estoy haciendo marketing en tecnología. Entonces, nada, espero que lo puedan escuchar. Yo me llevo el tiempo. Bien, El Descanso es un podcast que surgió para las personas que no descansan. Las personas que no descansan, que son aquellas que cuidan, las que crían y que necesitan sentirse acompañadas, necesitan saber que existen estrategias para los cuidados que sean mucho más humanas, mucho menos onerosas, mucho más, digamos, acompañadas y conectadas. En nuestro podcast, nosotros que somos Lien, no está aquí, Rafael como nuestro mentor y yo, Yadira, compartimos contenidos,
testimonios, consejos precisamente para que todas esas personas que están en casa, que se sienten solas, que se sienten preocupadas, que no tienen dominio de estrategias para los cuidados, o que sí tienen dominio de esas estrategias y les gustaría compartirlas con otras personas, tengan ese espacio para conectarse, para acompañarse. Y nuestro objetivo, independientemente de que podamos comunicarnos, podamos compartir, es también que se conecten, que se tejan esas redes de ayuda y apoyo que tanto necesitan esas personas que se sienten solas en ese proceso. Ya culminamos una primera temporada con muy buenos resultados y además con nuestras redes en las cuales nos conectamos con nuestra audiencia, y estamos en estos momentos trabajando en una segunda temporada en la cual nos nutrimos no solo de las experiencias de la anterior temporada, sino también de todos los consejos, sugerencias, pedidos de muchas de las personas que tenemos en nuestra audiencia que nos han acompañado en todo este proceso. Supongo que a finales de marzo ya podemos comenzar y estemos en el aire de nuevo. Gracias. La Potajera es un podcast que surgió desde la revista Tremenda Nota. Tuvimos el placer de ser el primer podcast LGBT en Cuba. Es un podcast en el cual hablamos de todo, absolutamente todo lo relacionado con la comunidad LGBT cubana, temas de política, de sexualidad, de género, todo lo que le interese al público, sobre todo LGBT, y que esté dentro de nuestras manos, de nuestras experiencias, debatir. Buenas tardes, mi nombre es Lizzy y nada, La Escuelita es un podcast, como nosotras nos gusta decir, para deconstruirse y aprender. Ayudamos a las personas a que se desconstruyan con nuestras perspectivas de la sexualidad, del género, pero además a medida que vamos creando el podcast también nos desconstruimos nosotras, porque al final del día también cometemos errores, hay cosas que no sabemos y que nos enteramos de ellas cuando vamos redactando los guiones, etcétera. Ya tuvo su primera temporada y ahora ya estamos en la segunda, sacando incluso capítulos extras como con Lola, que nos conocimos y somos las dos de una familia queer, las dos somos madrastras, a mí me gusta decir mamastras, y vamos a sacar un capítulo extra sobre eso, porque sentimos que todo el mundo quisiera verse representado en algún punto, y la representatividad importa, yo lo digo aquí, y que todo el mundo tenga un espacio donde decir, mira, yo soy esa, yo soy también madrastra de una familia queer, yo también soy lesbiana, yo también soy monorromántica, homorromántica, soy asexual, ese tipo de cosas. Intentamos que la gente entienda qué son todos esos conceptos que normalmente son difíciles de entender e intentamos que sean potables, que la gente diga, ya comprendo lo que significa intersexual. Hacemos lo mejor que podemos porque no tenemos ninguna formación de podcast a pesar de que leemos mucho y nada, ahí vamos. Mira, muy interesante, bueno, si te ibas a decir algo, muy interesante lo que dijiste sobre la formación de podcast. Realmente, ¿qué sería esa formación? Yo vengo de la radio, o sea, yo me formé y crecí en la radio, soy periodista y trabajé siempre en la radio. Para mí, no hay prácticamente ninguna diferencia entre un producto y otro. Quizás la diferencia es que el podcast comúnmente lo han hecho personas que no estaban profesionalizadas, y que entonces empezaron un poco a improvisar y que pudieron decir cosas entonces que los comunicadores profesionales no estaban diciendo, no sabían decir, y eso es algo muy valioso. Ahora, no sé cómo han sido las experiencias de ustedes, aunque por supuesto conozco sus productos, pero tú podrías contarme mejor. Yo creo que los podcasts cubanos estamos en un camino hacia la profesionalización. O sea, estamos aspirando a tener un sonido de calidad, estamos aspirando a grabar en un estudio, estamos aspirando a una serie de cosas que cada vez nos están acercando más a lo que siempre fue la radio, a lo que siempre entendimos que era la radio, cómo debía ser la radio. Y esos podcasts ya están teniendo una dramaturgia, ya no son algo tan espontáneo. Ya no es pararse ahí con un micrófono a improvisar y a contar cosas divertidas o a hacer chistes o incluso a veces hablar de, bueno, ¿cuántos podcasters no hemos tenido que ya hasta ni siquiera existen? Hablar de cosas que no tenemos claras o que no sabemos bien hacia dónde nos van a llevar. Yo creo que ha habido un camino hacia esa profesionalización y eso nos está acercando a un producto, digamos que no hemos descubierto nada, sino que ya existía,
solo que ahora se está beneficiando de un soporte nuevo. Solo que ahora puede estar colgado en internet, en diversas plataformas, puede ser distribuido por otros caminos, puede llegar a otras personas, puede ser descargado en cualquier momento. Y esa viene siendo, como digo yo, la paradoja y la ganancia en la que se resuelve el mundo de los podcasts. No sé cómo lo han vivido ustedes, tú me dirás. Antes de seguir, vamos a acotar algunas cosas importantes sobre producción de podcast y cuál es la diferencia, ¿no? Yo creo que el tipo de podcast que hace cada uno es un reflejo de qué son los podcasts. O sea, es salir de una programación establecida y tradicional, que es a la que estamos acostumbradas dentro de la radio, y poder decir lo que nosotros queremos. Y, de hecho, a veces cuando se estudia sobre podcast hay mucha confusión entre qué es un podcast, qué es un audio distribuido a la carta, y yo soy de la opinión de que lo diferencia y lo que hizo al podcast posicionarse como uno de los formatos más aceptados es precisamente la cercanía que tiene con su público, el poder hablar de cosas que dentro de una parrilla tradicional no podemos hablar y decir: ok, esta persona me está hablando de una historia real que se parece a mí, pero además me está hablando con mis códigos, no está con un súper lenguaje. Y a veces también es importante entender que para escuchar, entender la vida de otras personas, también tenemos que escucharlas como somos nosotros. Y yo creo que va de eso, y de eso también va el éxito que puedan tener ustedes como podcaster, precisamente por eso, por lograr una cercanía hacia las historias reales de las personas, y eso es una de las cosas más resaltables, ¿no? Es importante aquí, precisamente porque estamos hablando del contexto Cuba, tenemos una experiencia internacional y eso nos va a ayudar muchísimo, pero vamos a hablar de cuáles son los retos de producir y divulgar podcasts cubanos, porque ahí está el otro tema. Podemos hacer un producto súper bueno, súper cercano, súper empático, pero luego cómo lo posicionamos, cómo la gente nos escucha, cómo divulgamos eso y cómo sorteamos cada uno de los obstáculos que tiene producir, ante todo, un podcast, que no son menos. Entonces, cuéntenme su experiencia primero, cómo está siendo y cuáles han sido los retos principales. No, tú. A ver. Como tú quieras. En el caso de, o sea, yo por ejemplo vengo de la radio, al igual que Michael, y para mí, si hablamos, o sea, para caer en el tema de los retos, si hablamos de las diferencias o las similitudes, para mí la diferencia más grande que hay es la capacidad de autogestión que tiene un podcast. O sea, la radio cubana, al menos, es institucional, lo cual quiere decir que viene con una serie de reglas, de temas, de cuestiones que o no son de interés del público o no se tratan. Entonces, el tema de la autogestión, por ejemplo, para mi podcast es muy importante, siendo un podcast LGBT y siendo lo LGBT una cuestión que no es muy tratada dentro de los medios institucionales. Y claro, el tema de la autogestión viene con un montón de obstáculos, de cuestiones que hay que resolver. En Cuba, bueno, indiscutiblemente la logística es un tema que ni siquiera lleva discusión. O sea, el conseguir estudios de grabación, el conseguir editores que puedan trabajar contigo, lo mínimo, transporte, la logística mínima de agua, comida, etcétera. En otros temas, no sé, claro. Nosotros hemos tenido, o sea, nuestros principales obstáculos siempre han sido de corte más político. Sí. Nuestros principales obstáculos siempre han sido de corte político. Que no son menos para nada. O sea, sí. Siempre hemos tenido, hemos estado un poco bajo la mirada
de ser un podcast que trata temas políticos relacionados con la comunidad LGBT, pero políticos. Temas de derechos humanos, de la comunidad, de mujeres, temas relacionados con personas que participan en política, con violencias políticas, relacionadas todas con minorías, con la comunidad LGBT, con la racialidad, con las mujeres. Oiga. Pero nuestro mayor obstáculo ha sido siempre ese. Bueno, obstáculos. Sobre lo que estábamos hablando antes, quizás la divisa o la cualidad que podríamos subrayar del podcast es la libertad, ¿no?, a la que aspira. Exacto. Básicamente, podríamos relacionarlo con eso. Que además es una experiencia que ya es vieja en los medios. Yo recuerdo en los 2000 los blogs que la gente podía crearse gratuitamente y yo fui un bloguero de esa época. Y era un medio de reafirmar esa libertad expresiva, esa aspiración de expresión. En el caso de los podcasts, es eso mismo con el encanto entonces ahora de la voz, del sonido, las limitaciones y las grandezas de ese soporte, porque tiene de las dos. A ver, entonces, con respecto a los obstáculos de ser podcaster en Cuba, la producción siempre es compleja. O sea, ¿quién paga ese producto? O sea, en Cuba, digamos que, en fin, o sea, ¿a quién le podría interesar patrocinar eso? En dependencia también del tema. No es nada sencillo de resolver. Tienes que inventar mucho. Es imposible en este momento, bueno, por lo menos no conozco ninguna experiencia de alguien que haya podido sostenerse económicamente con el aporte de su audiencia. Eso, más allá de que a veces puedes hacer una recaudación, la audiencia aparece y te echa una mano, puedes pedirla para algo puntual, te generas recursos, no sé, te regalo una jarra con el logo, pero eso no basta para sostener la producción. O sea, hay que buscar patrocinadores que van a ser instituciones o personas interesadas en que esa información, en que ese contenido llegue a más gente. Y ese es un camino difícil. Hay que tocar muchas puertas. Exacto, porque no estamos hablando solamente de tener También. la idea, que no es poco, tener la idea de un podcast, pero presentarla como algo que realmente atraiga a algún patrocinador lleva además un trabajo importante. Luego esas grabaciones, contactar con estudios, lograr estudios, los tiempos que uno puede demorarse en los estudios y que además a veces depende del invitado que uno tenga. Eso también es un costo, ¿no?, que corre por la persona que produce. Los estudios de grabación en Cuba, tú sabes que funcionan de manera irregular. Exacto. O sea, no hay una norma legal, todo eso. Exacto, son alegales y por eso son además frágiles, entonces susceptibles de cualquier intervención, preocupación, obstaculización, en fin, puede pasar. Exacto, ahí hay un reto general, o sea, por el que pasa todo el que en algún momento decida hacer un podcast en Cuba. A ver, ¿Cómo empezaste tú, haz el cuento? Nosotros empezamos grabando en la sala de tu casa. Sí. Con lo que pasa con los estudios en Cuba, que Michael lo decía, los estudios en Cuba son alegales, en primer lugar. Los estudios que son legales, cuando son podcasts que tratan temas de política, pues no somos muy bienvenidos. Entonces, cuando tenemos que acceder a estudios, a home studios, que son los que existen en Cuba, son totalmente alegales. O sea, no hay una norma que diga que está prohibido, pero tampoco hay una norma que diga que se acepta. Entonces, puede pasar cualquier cosa. O sea, te pueden sacar del estudio, pueden pasar un montón de cosas que nos han pasado, creo que a los 4 que estamos. A todos los podcasts. Yo ahora mismo les voy a dar el micrófono, ustedes no piensen que me voy a robar esto. Solo quería decir, antes de seguir, que los aspectos puramente de producción también son complicados. Los podcasts que estamos aquí, bueno, no conozco el tuyo, perdón, pero los otros, ninguno trabaja en la calle. O sea, ninguno está haciendo encuestas. ¿Ustedes lo han hecho? Tú has hecho encuestas en redes. O sea, no tenemos esa interacción directa con nuestras fuentes en la calle. Yo quería hacerlo, pero eso incrementaría los problemas de producción en sentido general. O sea, no solo en términos económicos, sino que significa salir con un micrófono, con una grabadora a la calle. Tal vez deberíamos ser más arriesgados. Es complicado. Tenemos muchas deudas en ese sentido. Y aprovechamos, ¿no?, el hecho de que el Pitch Festival haya movilizado también el empleo de la inteligencia artificial, porque desde el Pitch Podcast también
Una de las excepciones, al menos de esta temporada, es el Voz Populi sobre temas de negocio y emprendimiento en Cuba, y ha sido complicado porque uno tiene que gestionarse sus medios y no siempre están a la altura de lo que implica grabar en un país, en una ciudad con tanta bulla, con tantos sonidos que en un momento son ricos porque te describen sonoramente el lugar donde estás y la característica de ese espacio, pero luego cuando tienes que poner eso en una pista y editar y montarlo, y a veces pierdes la mejor entrevista, el mejor testimonio, pues porque realmente no se escucha. Y a veces la inteligencia artificial también nos ha ayudado a limpiar esos audios y a recuperar algunos, otros no, realmente. Ha sido una pena, pero que no es menos, porque atenta sobre el hecho de tener una representación también dentro del podcast de tu público, y que la gente vea que estás llegando, y esa es una manera también de representar a la persona que te escucha. Claro, sí. Y a mí, obviamente, creo que no puedo hablar por mi experiencia de hacer un podcast en Cuba. Creo que, bueno, mañana voy a tener mi experiencia cuando Lizzy me entreviste. Pero creo que también aquí hay un enfoque bastante periodístico del podcast, y no nos olvidemos que hay un montón de verticales del podcast que a veces no se exploran tanto, como por ejemplo la parte empresarial, como vos hablaste de cuál sería el valor de una empresa para que nos patrocine o empiece a monetizar el podcast. Y ahí es como poder darle esa vuelta de tuerca a ver cómo tu empresa se le puede entregar un valor a través del contenido que se puede hacer en un producto de un podcast, ya que muchas empresas lo que hacen hoy en día, que es bastante interesante, es aprovechar este medio para comunicar algo sin tener que necesariamente directamente vender algo. Entonces, para mí personalmente es como una herramienta súper interesante para poder transmitir conocimiento de forma gratuita y conseguir esos sponsors que son tan importantes, y poder hacer como ese doble play. Yo por lo menos recientemente que... Yo aquí tomando idea, no sé. Sí. Mira, por ejemplo, eso es algo con lo cual yo también lucho. O sea, mira, mi podcast es de marketing y tecnología, y entrevisto empresas de marketing que facturan millones de dólares. Y para mí es un reto poder decirle como, hey, mira, tú facturas un montón, y este producto que yo te voy a entregar, que es una entrevista que va a promocionar tu empresa, esta persona que está acá, ¿cómo encapsulo eso en un producto vendible? Entonces, esto es como que un poco el reto de lo que hay que hacer. Pero bueno, iba a mencionar justamente como Radio Ambulante, que creo que es uno de los podcasts más grandes, que somos hiperfans, que ellos siempre han tenido como este discursivo de que necesitan mantenerse independientes, porque ellos no aceptan publicidad, nunca. Entonces es autogestionado. El lado B de eso es que claramente necesitas que las personas paguen por eso. Entonces, claramente creo que para mí y para ustedes sería un reto aún mucho más difícil, viniendo en el contexto geográfico en el que estamos en este momento. Así que sería interesante ver cómo se puede resolver eso. Y que además, disculpa que te interrumpa, que no es algo de lo que escapen el resto de los podcasts del mundo. Cuba es un caso específico y tiene otras mediaciones, pero Radio Ambulante es un referente, y sin embargo, en los últimos meses también tiene estaban en una problemas, campaña claro, también para recaudar fondos. Radio Ambulante tiene algo que vender, que bueno, que aspiramos también a tener nosotros y no siempre tenemos, que es la audiencia. O sea, si tienes una gran audiencia, ya de por sí generas un gran interés. Y es tentador, ¿no?, para cualquier colaboración, cruzar, en fin, recursos también. Debemos aspirar, y bueno, esto es un básico, pero no hay que perderlo de vista, a tener una audiencia lo más grande que podamos. Y no siempre la tenemos, porque a veces estamos hablando de temas muy específicos. O sea, si tu podcast es un podcast de nicho, también es complicado. A veces estamos enfocados en visibilizar un tema que interesa a no tanta gente o que no está representado en los medios, y eso inevitablemente nos conduce a conformarnos con una audiencia reducida. Es así. En el caso del Enjambre aspiramos a llegar a todo el mundo, ¿no? Y tenemos una gran audiencia en Cuba. Pero también tenemos, por ejemplo, una audiencia muy grande en la Florida. Hay un montón de emigrados cubanos que, en el contexto de la prensa cubana que está, y de la política cubana también, que está tan polarizada, de que generalmente se expresa en extremos,
extrema izquierda o extrema derecha o extremos partidarios del gobierno o extremos opositores del gobierno. El Enjambre ha tratado de dar un tono de sentido común, un tono de información verificada, y no tenemos el gran público que tienen, qué sé yo, los medios de la oposición, que están dando un discurso de propaganda política, o los medios del gobierno. Incluso Cuba Debate tiene un montón de seguidores en todas sus redes y en su sitio web. Nosotros nos tenemos que conformar con una zona intermedia, que no es pequeña, fíjate, porque se trata de una nación y de un país entero y de un montón de gente que necesita informarse. Pero es una zona, en la mentalidad cubana de ahora mismo y en el contexto en que vivimos, de crisis política y económica, es una zona relativamente pequeña, relativamente reducida. Yo me voy a meter una cuchareta muy grande aquí, porque han hablado de muchas cosas, pero hablamos en un punto de los retos, de los patrocinios, del dinero, de la producción de un podcast. Y mi podcast es autogestionado. He tenido una sola colaboración, gracias al Señor, porque de vez en cuando hace falta. Pero el mayor reto no fue reunir el dinero para hacer el podcast, vaya, vamos a decir, aunque lo fue. Pero el mayor reto fue saber a qué plataforma yo tenía que subir de distribución, cómo tenía que subir el podcast, en qué formato tenía que tener los audios, cuán largo debían ser los audios, qué cosas, qué secciones llevaba un podcast, si era una intro, qué música tenía que llevar, qué música no le podía poner. Y ese tipo de cosas a veces son las que más frenan a las personas al abrir un podcast. Porque vamos a estar aquí, no en la cola del pan, cualquiera con un iPhone ahora mismo se graba, suba su podcast. Invente, con la inteligencia artificial, créate una portada del podcast, un nombre, un branding, lo que quieras, sube el podcast. Si tienes un iPhone o un teléfono que grabe bien. Pero el aprender en qué plataforma lo subo, ya voy dando las mieles, Buzzsprout, gratis, 60 días, te lo quita, pero bueno, ya lo tienes en otras plataformas, ¿no? Tú en esos 60 días haz un buen marketing. Buzzsprout es gratis y de paso te da los soundbits que pones en redes sociales con el audio que más te guste. Si ese no te gustó, estrategia, lo borras y le dices a él que no te gustó que te haga otro. Mentira, ese sí te gustó, pero querías tener dos. Y como era uno solo el que te daban, pues... Entonces, encontrar todas esas cosas de cómo hacerlo me costó muchas horas. Eran las 2 de la mañana y yo estaba en mi mejor Buzzsprout viendo dónde era que se borraba el soundbit para pedirle otro. Y asegurándome que guardé el primero, no vaya a ser que entonces después tenía que volver a hacerlo de nuevo. En qué calidad de audio lo subía, cómo lo hacía, cuál era el largo, de quién sacaba la música. La DJ de aquí fue quien me la hizo, porque si me quitaban el podcast después porque la música no era libre. Ese tipo de cosas yo creo que nos frenan muchísimo más, porque nosotros los cubanos somos de tenerlo todo amarrado. Exacto. Si no, no empezamos nada. Y aprovecha que tú dices eso porque uno de los principales retos está en la difusión, y nosotros queríamos hablar de eso en el podcast. Me parece súper importante porque si nosotros no tenemos el podcast dentro de una plataforma que te ayuda a posicionarte, a tener visibilidad y por tanto también a poder alcanzar un patrocinio, porque también depende de la cantidad de audiencia, ¿no?, que tú alcances, luego es muy difícil. En Cuba estamos haciendo podcast y tenemos otras plataformas también a las que lo subimos. Entonces, quiero rápido que ustedes digan las plataformas que más utilizan, cómo las utilizan, y en el caso de Lola, porfa, compártenos las tendencias principales internacionales, ¿no?, de cómo difundir podcast. Exacto. Es como que vas a decir algo muy importante ahora, o sea, todo el mundo ahora te tiene. No, yo realmente estoy anotando porque ese mismo proceso de búsqueda de patrocinio también ha sido un obstáculo para nosotros, esa misma cuestión de el tema político, porque los cuidados también son políticos, la sexodivergencia es política, el marketing, la economía, todo realmente está atravesado por la cuestión política, y eso es complejo acá en Cuba. También el tema de la polarización y tal. Pero las plataformas tienen un costo. Mi experiencia, que además no comenzó ni con el Enjambre ni con el Descanso, sino con un podcast autogestionado, autoinventado, autograbado dentro de un closet sobre narración de cuentos, hace años de eso. Maravilloso, sobre todo si tiene colgada mucha ropa.
Sí. Que lo que hacíamos era narrar cuentos y se trabajaba todo lo que era el sonido y tal con programitas muy básicos y se subía en Anchor. Anchor es una de nuestras opciones con el descanso. Otra es Google Podcast, que ya se va a morir, Ya se va a morir. próximamente. La otra es iVoox. Sí, lo van a cerrar. Y los demás, o sea, ya las cuestiones no. técnicas de Igual cómo podcast, llegamos, de cómo lo colgamos, de cómo lo ponemos en el aire, bueno, lo Exacto. tenemos ya un poquito más específico en nuestras redes. ¿Tú, Lizzy? Estamos hablando de plataforma de difusión, Plataforma ¿no? de difusión. Plataforma de difusión, las gratuitas siempre, porque Cuba, iVoox, Buzzsprout y Spotify for Podcasters, que, bueno, hay que poner VPN, gratuita no es porque te jala los megas, pero está ahí todo el tiempo. Bien. Y eso, y bueno, a la hora de distribuir el podcast, llamar a mucha gente que conozcas para que lo comparta. Exacto. Eso nunca falla. Bueno, yo actualmente uso Libsyn y Headliner, que Headliner es gratis y puedes hacer unos previews sobre tu podcast, editarlo súper rápido. Y bueno, una de las... Sí, es gratis. Sí, y Sí, es muy sí. buena además para hacer audiogramas y promocionar los podcasts en redes sociales. Y es como, como dicen en Argentina, APB, a prueba boludos, o sea, no es nada difícil de usar. Y bueno, después como lo que está pasando un poco ahora es, justo como mencionaste, Anchor de Spotify es creo que una opción que es muy tangible para las personas con el celular. Obviamente sé que acá se necesita un VPN para usar Spotify, pero bueno, básicamente Anchor es muy buena UX, es muy fácil de usar, puedes publicar en menos de 3 pasos. Pero lo que nosotros ahorita nos estamos enfocando muchísimo es manejar YouTube y Spotify y bueno, Apple Podcast en el caso, porque siempre tienen que pensar geográficamente a Estados Unidos. Si quieres llegar a ese público, tenés que específicamente siempre estar en Apple Podcast. Y después para toda la parte de difusión, en mi caso, que es mucho más empresarial mi podcast, mi red social es LinkedIn. O sea, es como lo que tengo que hacer, usar hashtags, tratar de que la gente lo comparta, después tratar de involucrarme en eventos. Creo que eso es algo que siempre está bueno, que ustedes lo hagan desde un punto de vista tocar puertas, a ver si se puede participar. Yo literalmente muchos invitados simplemente les escribo sin conocerlos y te diría que la tasa de aceptación debe ser como del 85%, 90% de la gente que me dice sí, quiero participar, me encanta. Y bueno, lo último que les iba a decir rápidamente es que creo que uno de los grandes desafíos ahora a nivel tecnológico es la parte de analytics, que nosotros por lo menos personalmente nos ha costado mucho porque hay muchos analytics del podcast que eso después te ayuda de hecho como a vender, a saber quién es tu audiencia, quiénes son los que te escuchan, de qué países, y eso te ayuda también a reflejar tu contenido. Así que es algo que tengo en investigación, no les puedo dar la plataforma ahora. Comentaba sobre LinkedIn y yo creo que en Cuba todavía no tenemos interiorizada la importancia que tiene LinkedIn y cómo se trabaja con esta plataforma a nivel internacional. Y bueno, aprovechamos aquí para una promo de uno de los episodios del podcast que también habla de LinkedIn y estamos pensando hacer una regrabación, ¿no? Un poco actualizarlo también para que cada uno lo pueda utilizar para su carrera profesional, su podcast, lo que sea, porque realmente la forma en la que funciona LinkedIn ayuda mucho a tener un alcance profesional, que luego sirve también de respaldo para nosotros. Mira, Discúlpame un segundito, sí. vamos con las plataformas de ustedes. Y Ajá. luego vayan preparando algunas preguntas que vamos a tener aquí para que los panelistas les respondan. Yo te iba a decir que qué útil, ¿no?, esa recomendación de LinkedIn. Ahora, habría que ver realmente en la práctica de Cuba, donde esa red es prácticamente desconocida, ¿qué podríamos, o sea, ojalá mañana la gente se motivara y participara y tuvieran esos beneficios que dices tú, pero ahora mismo, a ver, yo podría hablarte sobre las plataformas que usa el Enjambre, que son además parecidas a las que usan los podcasts de Yadira y de Lisney, pero te voy a decir algo que creo que el Enjambre ha sabido explotar muy bien. Telegram. El Enjambre incluso cuelga los episodios en Telegram para descargar. Bueno, son un poco pesados, el Enjambre es un podcast bien largo porque el Enjambre
A mí me molesta el término en inglés de podcast, francamente me molesta. El Enjambre es una revista informativa en Internet, básicamente, una revista informativa con elementos de variedades. No sé por qué nos hemos dejado llevar por un nombre totalmente ajeno y que no está describiendo para nosotros los hispanohablantes y las personas de cultura latinoamericana lo que es exactamente ese producto, en fin. Entonces, estamos usando Telegram. Y en Telegram, además de que ponemos los capítulos a descargar, hay una interacción con el público inmensa, que creo que otras plataformas no permiten en la misma medida. Entonces, creo que es una experiencia buena que tenemos y que valdría la pena que observaran. Telegram es una de las plataformas más empleadas en Cuba y que yo realmente recomiendo cuando uno va a hacer un podcast, al menos para el público cubano, si uno pretende estar en otras plataformas para tener un alcance internacional, bien, pero tu público sigue siendo el cubano, así que por favor busca alternativas como estas que te van a permitir siempre estar cerca de la gente, ver qué es lo que piensa, que comente. Y con respecto a lo de LinkedIn que me decías, es totalmente cierto, no tenemos una cultura de utilizar LinkedIn, pero si también estamos hablando de cuán complicado es en Cuba producir podcast y queremos llegar a tener un patrocinio, pues ahí también Sí, si nos sí, puede, sí. es como trabajar por dos bandas diferentes, pero Por todas las que podamos puede- trabajar. puede ayudarnos a tener. Mira, la experiencia del Enjambre es interesante. Ustedes saben que en Cuba posiblemente la red social más usada, bueno, Instagram ha crecido, que es una locura, pero ha sido históricamente Facebook. Nosotros en el Enjambre no tenemos una gran interacción en Facebook. No sé por qué. Bueno, a ver, yo no llevo redes, yo soy un simple hablador en el Enjambre. O sea, estoy hablándoles de cosas que sé por arribita. En Twitter tenemos, bueno, ahora se llama X, le cambiaron el nombre. Ahí tenemos más interacciones y tenemos más vida que la que tenemos en Facebook. No sé cómo sucedió eso. Quizás, si mis colegas estuvieran aquí, lo podrían explicar mejor. Lo cierto, sí, no están. Lo cierto es que en Telegram, sí, ya no están en Cuba. Eso es común y sucede todos los días. Desgraciadamente vivimos en los tiempos de la partida. Espero que eso no signifique la muerte del podcast, fíjate. Eso es lo más importante, ¿no? No Ellos estar tienen la en esto, idea pero estar de tú. continuar haciéndolo y yo, bueno, desde Cuba les colaboraré en lo que pueda. Ahora mismo estamos en una pausa. Eso no lo había dicho, pero bueno, estamos en una pausa. Sí, espero que haya resurrección. Entonces, ya te digo, la experiencia es un poco rara la del Enjambre. Aunque Telegram es bastante usado en Cuba. Telegram, ustedes saben que se presta para todo tipo de descaros, para la piratería, para distribuir contenidos sexuales, para cualquier cosa. Y también nos puede servir a nosotros. Exacto. Y nos sirve. Sí, a ver, nosotros cuando empezamos en el 2001, empezamos con Anchor. ¿Qué pasa? Siempre pensando en el público cubano, cuando convirtieron Anchor, o sea, cuando lo prohibieron para Cuba y hubo que empezar a utilizar VPN, al principio no había que utilizarlo. Nos trasladamos a iVoox, que nos ha servido bastante bien como plataforma, por decir, base. Pero realmente a nosotros lo que nos ha dado escuchas ha sido efectivamente Telegram. O sea, el subir el episodio a Telegram, al final nuestro público sigue siendo el público cubano. Nosotros también tenemos una gran audiencia, sobre todo en la Florida. Sí, pero sigue siendo público cubano en la Florida. Entonces, Telegram te dificulta un poco el tener las analíticas, el saber cuántas personas exactamente, porque yo lo puedo descargar y pasárselo a alguien. Y entonces ya ese pase de uno a otro y a otro y a otro no se puede llevar en estadísticas, pero hace que los oyentes tengan un mejor acceso. O sea, no es lo mismo descargarte algo en iVoox o escucharlo y la internet en Cuba, que es tan cara, restringida, difícil de acceder. No es lo mismo escucharlo en iVoox que bajarte, no sé, un podcast de 18 megas, 20 megas en Telegram, en un grupo de Telegram, un canal de Telegram. Entonces, principalmente utilizamos iVoox y Telegram. Y bueno, para promocionar, ahora estamos iniciando un poco el tema de redes sociales y utilizamos sobre todo Instagram, que es la que más, o sea, nuestro grupo etario básicamente va como desde la adolescencia, 15, 16 años a 40 años o algo así. Y Instagram es una red social que es más utilizada por ese grupo etario. Quédate la que esta es nuestra. Por acá. Yo me voy a volver a parar y yo creo que los que han escogido el panel así
sido porque o les gustan los podcasts o en algún momento están pensando en hacer alguno. Así que vamos a intentar primero resumir al menos las recomendaciones en general. Hacer un podcast significa estar más cerca de tu audiencia y por tanto significa llegar a las plataformas donde esa audiencia está, incluso cuando no puedas rastrear las analíticas, siempre estar, por ejemplo, en Telegram y ver cómo la gente comenta, qué comenta, cómo es tu público, te va a dar una idea de qué es lo que quiere, porque precisamente si estamos en un podcast, estamos en algo que está fuera de los esquemas tradicionales de producción sonora y por tanto nosotros tenemos que trabajar un poco también a demanda, o sea, ¿qué quiere la gente? Si yo no sigo hablando en el lenguaje de la gente, no sigo en las plataformas donde mi audiencia está, pues en algún momento el podcast dejará de tener respaldo. Entonces eso también es importante tenerlo y tener una idea bien clara, que eso es además lo que te va a dar las características de tu nicho, de para quién trabajas. Básicamente eso. ¿Creen que se me haya quedado algo? Yo quiero decir una última cosita sobre eso, una recomendación. Puedes estar contando algo trascendental, puedes estar diciendo algo muy importante, puedes estar diciendo algo que otros no están diciendo y todo eso son valores. Pero si no estás consciente de que eso es un show y de que eso tiene que entretener, de que eso tiene que ser divertido, de que tienes que encontrar el camino, tienes que buscar la forma de que eso sea dinámico, de que la gente no se aburra, de que la gente no cambie de podcast. Antes cambiaban la emisora con el botón. Si no logras eso, quizás deberías dedicarte a otra cosa. Exacto. Y hay un montón de elementos también sobre, por ejemplo, la experiencia de usuario, que a lo mejor no la pensamos mucho, pero cuando llevamos nuestros podcasts a plataformas, a sitios web, páginas de medios, y por ejemplo, la web no está bien diseñada, ahora mismo la mayoría de la gente, ¿no?, piensa en que el dial es ahora el clic, el tiempo que se demora en abrir, y ya sabemos que ETEXA a veces atenta contra eso. Por lo tanto, lo más importante, si lo van a subir a una página web, a un sitio web, ténganlo lo más accesible posible dentro del menú de su sitio web. Es muy importante eso forma parte de la accesibilidad a los medios, y entonces es otra cosa que pueden tener en cuenta. Otra cosa es Voy que a ir pasando el micrófono para acá. La población cubana no tiene aplicaciones de podcast. La gente no descarga aplicaciones de podcast, ni se entera que Google Podcast está en el teléfono, ni se entera que Apple Podcast está ahí. Entonces, una buena opción, por ejemplo, es Buzzsprout, que yo hablo mucho de ella, aunque ya casi no la uso, ¿no? Pero Buzzsprout, por ejemplo, te da en su página web, igual que Spotify for Podcasters, una página web donde están todos tus audios. Cuando nosotras estábamos en Buzzsprout, eran muchas más personas las que nos escuchaban directamente desde la web, sin necesidad de ninguna aplicación, que las personas que nos escuchaban desde la aplicación. Entonces son variables que uno tiene que considerar también, porque al final uno se frena por muchas cosas, ¿no? Y esa es otra de las variables que puedes considerar, tenerlo en la página y promocionarla. Yo estaba pensando, perdóname que yo insista y quiera decir más cosas, es que se me van ocurriendo. A veces nos creemos que la radio ya se murió, fíjate, o que la radio está viejita, o que la radio... Hay un montón de emisoras colgadas en internet que están transmitiendo online. Yo no sé si son competencia de nosotros o no, fíjate, porque nosotros además somos productos más cortos y a descargar en cualquier momento, pero hay emisoras que están transmitiendo todo el tiempo. Yo tengo aplicaciones para oír emisoras. A lo mejor podemos hacer nosotros una emisora con todos nuestros podcasts. Y transmitimos las 24 horas desde La Habana, Cuba. Ya, era eso lo que quería decir. Ahora que mencionas eso, está también la experiencia de CubaPod, que sería bueno utilizarlo, pero más bien vivir, conocer esa experiencia de ellos, porque fue una plataforma que sirvió para promocionar, pero que luego dejó de funcionar también por cuestiones de cómo lo patrocinamos, cómo lo divulgamos, cuál es el acceso real que tenemos de eso. Entonces ahí también tenemos una experiencia importante de si queremos unir todos los podcasts en un lugar, pues ya tenemos la experiencia, qué habrá fallado, qué no, en fin. Sobre las plataformas vamos a intentar resumir también el panel en uno de los artículos del pitch, para que por lo menos puedan linkear ahí y ver todas las plataformas, al menos un paso a paso de cómo empezar a utilizarlas, así que estén atentos que lo vamos a formular, vamos a sacar muchas cosas buenas de acá. ¿Alguno tiene una pregunta en específico? Sí, diga. Sí, bueno, antes que todo los extranjeros que vivimos fuera de Cuba,
o vivíamos fuera de Cuba, dábamos por muerto el mensaje de audio, o sea, radio, ¿no? Y ahora el podcast como que nos revive eso, porque entonces a nosotros se nos hacía más fácil o estábamos más acostumbrados a YouTube, incluso tomado como podcast. A veces por la mañana estamos bañándonos y tal, haciendo el desayuno y tal, colocamos el YouTube ahí, no miramos la imagen, pero escuchamos el sonido, ¿no? Entonces, para mí es una dimensión completamente nueva de volver a retornar lo de los papás y los abuelos del mensaje sonido. Qué cosa tan interesante. Bueno, pregunta. Tú has hablado de los costos del podcast. Yo quisiera que me hicieras una composición del precio, o sea, del costo. Tanto por cuenta de qué, tanto por cuenta de qué. ¿Cómo es esa composición de precio? Gracias. A ver, yo creo que mis amigas también pueden hablar igual, porque todos enfrentamos el mismo desafío. A ver, pagar, sí, dice Jessica que lo tiene en Excel y que lo puede compartir. A ver, pagar el estudio. Si quieres tener un sonido de calidad y no tienes tu propio estudio, pues probablemente vas a tener que pagar un estudio. Allí tienes una parte del dinero que vas a necesitar. Tienes que pagar salarios, obviamente. El estudio de grabación, en la media, ahora mismo, si es un estudio estatal, estaría entre 1.000 o algo más la hora si no tienes edición, y si tienes edición incluida en la hora es de 1.600 en adelante, la hora de grabación. Un podcast generalmente llevaría, dependiendo de la duración del podcast, el enjambre no tengo ni idea porque dura... El enjambre era un dinosaurio. Es un dinosaurio. Pero un podcast como el mío, que dura de media hora a 45 minutos, lleva 1 hora de grabación y alrededor de 3 horas de edición, lo cual quiere decir que semanal, que es mi frecuencia, se gastarían alrededor de 4 horas multiplicados por 1.600, que vendría siendo con edición. Alguien que saque la calculadora. A lo mejor eres, voy para allá. A lo mejor eres un todoterreno. A lo mejor tú mismo puedes editar tu audio. A lo mejor tú mismo, en fin. No, todos lo hemos hecho y además en los tiempos ahora mismo ultra tecnologizados las posibilidades existen. Ya no es como antes, ya no necesitamos. Claro, la gente está lidiando con sus propias limitaciones a la hora de intentar hacerlo. Hola, no me había dado cuenta. Yo creo que también depende de qué tipo de podcast estés haciendo y cuál es la intención de tu podcast. Porque, por ejemplo, mi podcast, no sé, el de Lola y el de Yadira, es autogestionado. Ya yo me hice mi estudio en casa, ya yo me compré mi micrófono, yo me compré mi cámara, yo me compré mis luces, yo me compré mi interfaz de audio. Entonces, mis mayores gastos ya no van en eso. Ahora mis gastos van en diseño de las portadas para cada uno de los capítulos, en pagarle al entrevistador que viene, porque muchas veces te dicen, no hay problema, es un podcast autogestionado, voy de gratis, pero agua solamente no le vas a dar, pues te da vergüenza a veces. Lola, mañana vas a tomar agua. Pero también se gasta en eso, en recursos de transportar a la persona que vas a entrevistar, porque por ejemplo yo tuve a la doctora Patricia Ares hablando de violencia basada en género, de agresiones, etcétera, y daba un poquito de pena darle agua solamente. Tienes el diseño, el gasto de internet de subirlo, el gasto de edición, porque yo sé grabar, pero editar soy un asco, la música original cuando la pagas, no sé, Lola, ¿qué otros gastos incurras tú? Bueno, yo te doy mi breakdown. Canva, $0. Zoom, $0. Micrófono, $120, compra de una única vez. Cámara, uso una webcam que compré de Logitech aparte, $110, compra de una única vez. Adobe para editar audios se gasta $2 mensuales. Si quiero un editor, $5, pero yo soy muy maniática y me gusta editar. Después el RSS Feed, que es la plataforma donde tienes que subir tu audio, sale $10 mensuales. $12 sale ahora vuestro. Así que ese es mi breakdown. Es barato ya casi realmente. No tenemos mucho tiempo. Yadira. Algo rapidito, solamente tenemos tiempo para una pregunta más. Pregunten. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No tienen preguntas? ¿Todo quedó muy claro? ¿Están anotando? Ok.
Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver la perspectiva de, por ejemplo, tener un podcast en la revista. Pero bueno, realmente hay como un meme por ahí circulando de que todo el mundo tiene un podcast ahora. Y entonces es como la duda, ¿no? ¿Hasta qué punto invertir o producir un podcast es una buena inversión o una buena idea, ¿no? Porque pareciera que como que hay muchos podcasts, una idea también que se nos ha hecho de que hay muchos podcasts y realmente yo no escucho podcasts, o sea, no me gusta más leer, me gusta prensa escrita. Sí. Y entonces mido eso a partir de mí, ¿no? Y entonces, claro, alrededor de todo el mundo, también vas a tener un podcast ustedes en subalternas, como para qué, si ya todo el mundo tiene un podcast, ¿no? Entonces es como saber más o menos qué nos recomiendan, qué nos dicen, qué tan real es eso, ¿no? Gracias. Mira, primero que todo, si el tema pega, no es la mejor palabra, pero es la que se ajusta, con patrocinadores, y mientras los patrocinadores consideren importante y necesario continuar patrocinándote, maravilloso. Si no tienes patrocinadores, si tienes que comenzar de cero, como algo en lo que estoy trabajando con una amiga, realmente yo diría que no da, que es algo que haces por amor y que lo que te da son gastos, en realidad. ¿Qué sucede? Ahí es donde tienes que hacer un buen estudio de mercado. ¿Hasta qué punto ese tema puede ser interesante? ¿A cuántas personas le puede resultar interesante? Si es un tema, digamos, si es algo de temas sociales, puede ser que haya, digamos, instituciones, ONGs que estén interesadas en la difusión de esos temas sociales y, por supuesto, esas son las organizaciones a las cuales te debes dirigir para presentar tu proyecto. Existen concursos internacionales a los cuales tú puedes presentar tu proyecto y en todo caso es, bueno, estudiar qué cosa es lo que ellos necesitan, qué es lo que están buscando, hacia quiénes quieren dirigirlo. Y esa es una buena opción. Por supuesto, todo eso siempre va a tener un tiempo limitado. Uno presenta un proyecto, digamos, con 10 episodios y en dependencia del alcance que tenga, en dependencia de la aceptación de público y, bueno, de otras cosas que vayan surgiendo en el camino, porque puede ser que la asociación o la organización o la institución, universidad, la que sea, esté interesada que tú trabajes determinados temas específicos, entonces, bueno, ya un poquito más sostenible. Siempre tenemos que pensar que un podcast no es como un programa radial. Un programa radial anualmente presenta su propuesta, su propuesta de presupuesto, de temas y tal, y entonces se la aprueba o no se la aprueba. Pero en el caso de los podcasts es algo un poco más libre, un poco más, digamos, ligero, y los patrocinadores eligen o las instituciones eligen si te siguen dando el presupuesto, si te siguen pagando, si te siguen apoyando y bueno, y si hay alguien que te quiere escuchar. Y lo otro es que el público también, porque esa es otra vía también de monetización, que para nosotros es muy complicada por el tema del no acceso a las plataformas de pago. El público también puede de alguna manera participar en ese proceso de sustentar el podcast económicamente. Rapidito, ya casi tenemos que terminar. Y Lizzy, un segundo. 5 segundos. También tienes que saber qué tipo de inversión quieres hacer. Si quieres hacer una inversión emocional o una inversión que te retorne dinero. Porque hay una cosa, cuando yo empecé la escuelita, por ejemplo, yo decía, si me escucha una persona estoy feliz. Yo no espero dinero de la escuelita. Yo espero simplemente que una mujer en su casa diga, esa que están hablando, que a los 14 años le decían gorda y fea y le daba pena salir del closet, esa soy yo ahora. Entonces, son dos distintos de retorno. Está el retorno económico, pero también el retorno emocional. Y mientras, para mí, si hay una persona que lo escucha y lo comparte y le gusta, perfecto. Claro, si en el camino te genera dinero, felicidades, ¿no? Pero las dos cosas juntas, triunfo. Yo me siento muy contenta de que hayas hecho la pregunta porque realmente es importante. No todo el mundo tiene por qué hacer un podcast si tu negocio no lleva un podcast y era algo que además mencionaban en el evento virtual. Si tu emprendimiento no lleva un podcast, pues haz otra cosa, no tienes por qué invertir en eso.
porque en principio puede ser algo que nos satisfaga emocionalmente, pero luego cuando empezamos a hacer cálculos de producción nos damos cuenta que al menos, no para tener un pago para nosotros, pero sí al menos un pago para sostener el podcast. Y en ese sentido les doy una recomendación: siempre hagan un buen pitch de qué van a hablar, de cómo va a ser el podcast, y luego propónganlo por temporada. Temporada 1, 5 capítulos, funcionó, sigo. Temporada 2, 10, tengo más patrocinadores, sigo. No funcionó, trato de promocionarlo y lo incluyo en LinkedIn, en mi currículum, como algo que soy capaz de hacer. Así que, pues nada, esto es un resumen. Esperamos además darle otro resumen por la página del pitch. Muchísimas gracias por escoger el panel, estar aquí con nosotros. Y pues si hacen algún podcast luego de lo que hemos hablado aquí, nos los comunican y seguro también los vamos a poder apoyar. Muchísimas gracias. Hasta luego.